Hola, hola. Tal cual, señor. No sé si ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Sí? Ahí está. Bueno, hoy el doctor Alonso Papantuniu nos va a presentar un caso clínico muy interesante. Él trabaja en la Trinidad de San Isidro y de Ramos Mejía. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Empezamos. Bueno, se trata de un paciente de 33 años, varón, que ingresó por dolor torácico y disnea. Tenía como antecedentes un linfoma de Hodgkin hace 12 años, que había sido tratado con quimioterapia, radioterapia y tuvo un trasplante autólogo de médula ósea. Como otro antecedente tenía un bypass gástrico hace 5 años, es ex-tabaquista y dislipemia. Consulta al consultorio. Consulta es derivado desde el consultorio a unidad coronaria por un dolor precordial en clase funcional 1 que cede con el reposo pero que era de forma intermitente. No había nada remarcable en el examen físico, la presión, frecuencia cardíaca y todos los datos semiológicos eran normales. Y este es el electro de ingreso. Bueno, que vemos ritmo sinusal, podemos ver alteraciones de la onda T de B3, B4, B5 y B6, alguna alteración muy sutil tal vez en la cara inferior. ¿Algo que quieren comentar ustedes? Esto era con dolor. No mucha más, salvo las alteraciones de la onda T, no mucho más relevante que llamara mucho la atención. Es un paciente entonces con antecedentes de un bypass gástrico. Un bypass gástrico, un linfoma de Hodgkin. Quimioterapia, radioterapia sí, y trasplante por un linfoma de Hodgkin. Perfecto. Así hace bastante tiempo. El electrocardiograma, bueno, y también parece tener crecimiento auricular izquierdo. Tiene ese profundas en B1, B2, con lo cual podría llegar a sugerir en algunos casos dilatación ventricular izquierda y trastornos de la repolarización difusos de B3 a B6. Y quería ver que era lateral. No, lateral no. Lo que me llama la atención es eso. Entonces, el crecimiento auricular izquierdo, ese profundo en B1, B2, habría que ver el tipo de tórax con el que está el paciente y los trastornos de la repolarización. Bien. Sí, llamaba la atención, pero parecía en D2 bastante rápida, en ABF sí, parece patológica, pero y en D3 es QS, sí. Pero bueno, no un ST marcadamente elevado. O sea, lo más probable acá, algo, no sabemos de qué etiología, pero de B3 a B6 es el cambio más llamativo. Se interpreta por ese cuadro de disnea como un probable tromboembolismo y le piden una tomografía de tórax y un ecodoppler. Esta es la tomografía. ¿Hace cuánto el rayo? Perdón, nada que ver, pero la radioterapia y la quimioterapia, ¿hace cuánto? Ah, gracias. Se ven las arterias pulmonares bien, sin lesiones. Así que con esto descartan tromboembolismo. Las cavidades derechas parecen un poco dilatadas. La disnea. Cero. ¿La pasamos de otra vez? No, está como es bastante larga, no la... ¿Es algo que quieras discutir alguna cosa? No tiene ningún valor llamativo.
Sí, ecocardiograma así, bedside. El movimiento anómalo del septum. Sí. Diastólico. Es importante. Pareciera haber una interferencia a nivel parietal, muy llamativo. Y sí. Perdón, no estamos hablando con micrófono, creo que es importante para la transmisión. Lo que estamos diciendo es que en el ecocardiograma nos llama la atención el movimiento del septum, con una interdependencia ventricular con aplanamiento del septum, que parece estar sistodiastólico, a predominio diastólico quizás. Y es en la inspiración, por como nos aclaran los profesionales que estuvieron a cargo del estudio. Y lo otro que llama la atención es la hiperrefringencia del pericardio a nivel de el paraesternal eje largo, se ve muy bien, y del eje corto. Y algo llamativo que después podríamos ver si hay secuencias también de tagging lineal, etcétera, que podría haber hasta adherencias entre el miocardio con el pericardio si es que estamos confirmando el diagnóstico presuntivo de un compromiso pericárdico. Ese es un punto importante. Es más, el engrosamiento de la pared lateral no parece ser tan bueno como el de los otros segmentos. ¿La radioterapia dónde se fue? Torácica, porque es un punto importante para ver compromiso actínico valvular, como hemos visto más de una vez en estos pacientes, ¿no? Y el otro punto importante que si es que, porque esto va en desarrollo, ¿no? El 80% de las pericardititis constrictivas son por naturaleza fibrosa del pericardio. Solamente un 20% son las que tienen un compromiso calcificado pleno que se va a ver en la tomografía. O sea, más allá de tener una tomografía que no muestra calcio en el pericardio, puede tener perfectamente un gran compromiso fibrótico. Y es un punto importante, y creo que, no sé si vas a mostrar más ecos, los patrones de llenado ventricular son muy importantes. Sí, el próximo. Acá está nuevamente el bamboleo. Y acá la Qué interesante, sí, qué interesante. Miren la motilidad de la pared libre del ventrículo derecho. Sí, no es una motilidad que uno está acostumbrado, tiene un TAPSE muy alterado, con una alteración de la pared libre. Eso podría, si tiene el pericardio comprometido, las adherencias, hacer que no permita una buena progresión del anillo tricuspideo. El TAPSE está realmente bajo en esto. La función ventricular derecha está alterada en este paciente. Y la izquierda también. El septum también. Y miren la calcificación del anillo mitral. Tiene hasta calcificación del aparato subvalvular. ¿Ven cómo ese puntillado que tiene que compromete la válvula mitral? O sea, vemos calcificación, vemos engrosamiento con hiperrefringencia del pericardio. Vemos alteración en la motilidad del ventrículo izquierdo, que no es normal, y a predominio del ventrículo derecho, con alteración más de la pared libre del ventrículo derecho y una excursión tricuspidea bastante alterada. Calcificación del anillo mitral con extensión hacia el aparato subvalvular. Realmente muy comprometido. Un dato también relevante es la hiperrefringencia septal. Acá. Se ve ahí una hiperrefringencia septal, sí. Y algo de derrame pericárdico leve allá. Así es. Sí. Muy interesante. Que le estábamos diciendo que el ecocardiograma lo que más llamaba era la fisiología constrictiva, la tensión, ¿no? Porque sabemos que el pericardio parietal, el grosor por ecocardiografía es muy difícil de evaluar y a veces estas hiperecogenicidades que uno ve en el ecocardiograma no siempre se correlacionan con engrosamiento claro del pericardio en la resonancia. Uno puede llegar a
a pensar que pueda llegar a estar inflamado o engrosado, y a veces no siempre es así cuando uno lo confirma con la resonancia o la tomografía, ¿no? La variación respiratoria, la marcada. Y esta es la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Esto es flujo tricuspidio. ¿Qué valores de corte utilizan ustedes para hablar de dilatación del tronco de la arteria pulmonar? 27. 27. Bien. Sí, siempre les menciono lo mismo, pero los radiólogos hasta ni ellos mismos se ponen de acuerdo con dilatación del tronco. Algunos radiólogos te ponen con 29-30 como valor normal. Por eso hay una revisión muy interesante de valores normales ajustados por superficie corporal del tronco de la arteria pulmonar para decir cuándo o no está dilatado, porque uno sí tiene 25, 27 por 2 milímetros. En cuanto a la dilatación del tronco pulmonar, bueno, varía según el método, ¿no? Por tomografía, otros lo relacionan con el diámetro de la aorta ascendente. Y si es más de 1 o 2, está dilatado, si no, no, digamos, ¿no? Más allá de un valor absoluto de 29 para tomo que tengo yo, para tomar en cuenta la dilatación. Bueno, los marcadores, tenía curva enzimática característica. Durante toda la internación, alcanzó un pico durante la internación. Entonces, no hay leucocitosis. Se reinterpretó el cuadro como una miopericarditis con constricción, falla ventricular derecha, por lo que le pide una resonancia. Estos son los cines de eje corto de la resonancia, detallado uno particular donde se ve el movimiento septal y un cine de 4 cámaras. Bueno, podemos evaluar la disfunción ventricular biventricular, el movimiento septal diastólico, protodiastólico. Y un pericardio que cuando se lo mide no alcanza, no llega a los 4 milímetros, 3,2, 3,4, el mayor espesor. Sí. Pero está engrosado. Sí. Sí. Pero nos vamos al extremo del superior normal con esta fisiología, ya sabes. Yo en una enfermería que me parece muy interesante lo importante de cómo han dirigido el estudio, de ver la fisiología y la anatomía. Porque la anatomía acá, si bien, como decía Esteban, está engrosado, está, digamos, en el límite superior normal, pero, digamos, acá lo que más va a marcar conducta es ver o sea, que ya tenía el diagnóstico del eco, igual por el llenado y eso, digamos, pero ver cómo se mueven los espesores, ver las adherencias, cómo... me parece que es un excelente caso como para mostrar cómo los métodos van sumando información para el paciente. Este paciente ya llegó con diagnóstico de fisiología constrictiva, digamos, ya lo tenía por eco, digamos, ya, pero acá vemos que no tiene adherencias, eso hace que, digamos, ayuda a que esto, si tiene que ir a una intervención quirúrgica, el pronóstico es mejor, porque el procedimiento posiblemente sea más fácil, confirma todas las alteraciones de la motilidad. Me parece que, digamos, como la sumatoria de la información de todos los estudios que va teniendo el paciente hacen que llegue a un diagnóstico más preciso y con un pronóstico mucho más certero. Y un punto es que después seguramente en el real se lo vas a mencionar, ¿no? Las 2 hojas del pericardio como engrosadas, ¿no es cierto? Pareciera, se ve la zona hipointensa de señal del pericardio visceral a nivel de la pared libre del ventrículo derecho en la zona de 4 cámaras, que llama la atención y me gustaría saber bien el comportamiento de eso, eventualmente también para la cirugía eventual del paciente, porque si hay mucha adherencia del pericardio visceral, también es un problema. Sí, eso es un puntero esto, ¿sí, no? Sí, eso en los cines iniciales, sí, uno, bueno, interpreta que esta puede ser el pericardio visceral, acá grasa, el líquido pericárdico y demás. Lo cierto es que ahora va a mostrar las otras secuencias,
No hay tanta adherencia al pericardio parietal, es más grasa y derrame pericárdico. Bien. El pericardio parietal que está acá por fuera del área hiperintensa, como decía Alonso, no estaba claramente engrosado. Y lo que nos llamó mucho la atención en el cine es las alteraciones de la motilidad a nivel inferoseptal, que está disquinético, más allá, ¿no?, del movimiento normal del septum. Recordemos que esto es en apnea expiratoria, no estamos viendo acá la excursión septal con la inspiración característica de la fisiología constrictiva. Es más, no le hicimos esa secuencia porque nosotros no tenemos en el resonador G la secuencia de respiración en tiempo real, de cine en tiempo real, por lo que eso ya estaba evaluado en el eco, digamos, ¿no? Pero acá sí llamó mucho la atención esto. Si bien el estudio fue dirigido para ver si ese pericardio realzaba o no y el engrosamiento, la aquinesia-disquinesia del septum inferior y toda la hipoquinesia severa del ventrículo derecho, que no se explica solo por fisiología constrictiva o una pericarditis constrictiva, más no teniendo claras adherencias o deformaciones que eviten la expansión normal de un ventrículo, ¿verdad? No es que está deformado, tiene acá pericardio que impide su expansión, nos llamó mucho la atención eso, que ahora después, bueno, yo conozco el caso, vamos a ver con las otras secuencias. Igualmente, sí, inferior. Inferior y la parainferior del BD. Igualmente, creo que todos interpretamos que acá hay un compromiso que podría llegar a ser actínico, que haya involucrado ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pericardio. También ya sea la misma fibrosis puede afectar las coronarias, como a su vez el efecto actínico sobre la coronaria puede haberlo afectado. Ese es un punto. Y el otro punto, ¿por qué igualmente, como he tenido algunos casos de pericarditis constrictiva, donde están las dos hojas del pericardio, están muy bien diferenciadas, esa línea hipointensa tan grosera que estoy viendo ahí, eso no es grasa. Sabemos que no. No. Un chemical shift, por eso apuntar hacia eventualmente un chemical shift. ¿Sí? Además, un dato que nos ayuda a pensar de que eso es el pericardio visceral y no el parietal, que es el que medimos cuando se está engrosado en una constrictiva, es que está asociado al movimiento del ventrículo y envuelve lo que es el surco auriculoventricular en donde estaría la coronaria, ¿no? Bien. Acá está la coronaria derecha, entonces todo esto gris que vemos es la grasa epicárdica y por fuera la línea negra el pericardio visceral, por fuera va a estar la cavidad pericárdica y por fuera de eso vamos a ver la línea del pericardio parietal, que en este caso no se ve acá, sí se ve acá en la punta, ¿no? Y acá sí estaba entre 2 y 3, un poquito más de 3 en algunas partes, pero no más de eso. Entonces no era un pericardio claramente engrosado que explicara por sí solo toda esta fisiología constrictiva y la clínica que tenía el paciente, ¿no? Igualmente sabemos que está publicado que puede no estar engrosado y tener fisiología constrictiva, ¿no? Bueno, dilatación leve ventricular izquierda, perdón. Acá. Disfunción ventricular, deterioro moderado severo de ambos ventrículos. Los volúmenes indexados están levemente dilatados al VI y no estaba dilatado el ventrículo derecho. Ahí es importante el electro, como habíamos mencionado, ¿no? S profundas en B1, B2 y crecimiento auricular izquierdo hablaba de dilatación de cavidades izquierdas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que, digamos, lo uso como disparador? ¿Cuándo informan ustedes ventrículo derecho severo? ¿Abajo de qué fracción de eyección o simplemente ponen deterioro y no...? Digamos, porque cuando uno pone leve, moderado, severo en el ventrículo izquierdo, lo hace porque tiene una relación con el pronóstico del paciente. A eso se refiere leve, moderado, severo. En el ventrículo derecho no hay demasiadas publicaciones que te digan un punto de corte de leve, moderado, severo. Entonces, quería saber cómo lo usan. Sí, como no hay muchas publicaciones y en realidad el cardiólogo clínico, digamos, creo que es una pregunta, lo pide, cuánto es la severidad, digamos, yo suelo usar los mismos criterios del ventrículo izquierdo, digamos, por debajo de 30, por debajo de 40, 45 leve, moderado y por debajo de 30 severo. Pero es verdad lo que vos decís, no hay cortes estrictos, ¿no? Lo mismo en los volúmenes tampoco, ¿no? Cuando severamente dilatado, hay algunos artículos, bueno, digamos, como para darle una idea al clínico que no es algo leve, es algo severo, ¿no?
Pero más que nada por eso, porque creo que la pregunta también cuando piden la resonancia no solamente el valor exacto, que es el gol estándar, sino también qué grado tiene para resonancia, porque sabemos que no son los mismos que con el eco, ¿no? En las congénitas hay hasta la relación BI-BD más de 22%, o sea, hasta 1,2 o 1,22 de volumen del BD con relación al BI es normal. Pasado el 22% más, eso ya es dilatación del BD. Sí, exacto. Con la fracción de eyección, yo, digamos, hace un tiempito he hecho una búsqueda a raíz de esto y lo que encontré es en pacientes que iban digamos, a trasplante pulmonar, que les medían la fracción de eyección del ventrículo derecho, cuando era la fracción de eyección menor a 35%, el pronóstico era malísimo, digamos, y eso se trasladó al resto, no sé qué tan trasladable es, pero el Monenso es un punto que si tenés menos de eso, te va peor. Y para efectos didácticos, ¿ustedes midieron el pericardio en secuencias de cine o en secuencias de T1? En cine. Porque como ven en el T1 tenía algo de líquido pericárdico y como sabemos el derrame es hipointenso en T1 o a veces, en general es isointenso y a veces hipointenso como en este caso, entonces todo esto negro que vemos después de la grasa epicárdica, eso, ahí está, pericardio visceral, líquido pericárdico, pericardio parietal. Entonces uno no puede medir porque estaría sobreestimando el grosor del pericardio, ¿no? La única manera de medir pericardio parietal y tener una valoración fidedigna de su grosor en el T1 es cuando no hay derrame pericárdico, que estamos midiendo entre grasa epicárdica y grasa mediastinal, ¿no? Así que bueno, este T1 sirve para ver lo que decíamos antes en el 4 cámaras, la grasa epicárdica que rodea la pared lateral del ventrículo derecho, ¿no? Y que lo que está por fuera es líquido, derrame y pericardio parietal. Así que por eso lo medimos en los cines. Yo debo confesar que en mi práctica rutinaria, el 90% de las veces lo mido en cine. Siempre veo, digamos, no estar midiendo cosas de más ni de menos, siempre un T1, un realce, digamos, como para estar seguro de lo que estoy midiendo, pero a mí me parece que donde mejor suelo ver el pericardio y donde más cómodo me siento midiéndolo no es lo publicado, no es lo estandarizado, digamos, pero es donde yo más cómodo me siento midiendo y donde me parece que estoy dando una medición más fidedigna, digamos. Sí, sí, totalmente. Además, la mayoría de los casos que vemos de patología pericárdica, que son la patología inflamatoria, pericarditis efuso-constrictivas, la mayoría tienen derrame, mínimo, moderado y demás. Entonces, en ese caso, uno no puede usar el T1. Y los pocos casos que yo he medido en T1, que se ve perfecto, se ve divino, son las pericarditis calcificadas crónicas, en donde no hay nada de derrame y ves incluso nódulos, ¿no? de pericardio parietal, de engrosamiento nodular del pericardio, entre grasa y grasa, y uno lo puede medir muy, muy bien en el T1, a diferencia del cine, que quizás como tiene calcio genera artefacto y no lo puedes medir, ¿no? Bueno, nada más con este T1. Vemos acá en el T2 STIR. No es tan buena calidad. Hiperintensidad en lo inferoseptal basal. No se ve tan bien con este monitor, pero es hiperintenso transmural en los cortes basales y no en los medios apicales. Curva. Sí, curva. Llegó hasta 2000. Este quiere ser un T2 STIR, aunque no está bien anulada la grasa subcutánea. Y también uno piensa ahí que hay un poco más de hiperintensidad con respecto al resto del septum. Incluso ni siquiera se anula la grasa epicárdica. Bueno, y en el realce se ve una captación de gadolinio transmural en lo inferoseptal basal. Con lo cual se planteó el diagnóstico diferencial con infarto, pese a que tenía 33 años, pero bueno, tenía su antecedente de radiación.
función como antecedente de su linfoma. Claro. Digo que cuesta decirlo porque tiene muy prendido el pulso sanguíneo todavía, pero si yo tendría que apostar unos pesitos, diría que la cara inferior del ventrículo derecho también tiene grado líquido. Sí, Y era donde tenía hipoquinesia. sí. Las imágenes no son tan buenas acá en el monitor como en la computadora, ¿no? Como uno siempre ve, pero sí, le llamaba la atención todo el realce en la cara inferior del BD e incluso la pared lateral, que uno no ve la línea negra, no la llega a ver. Uno en general el realce tardío, por lo fino que es la pared del ventrículo derecho, lo único que llega a ver es una línea negra que demarca la pared del ventrículo derecho. En este caso está borrada prácticamente, ¿no? Sí, hay que... Yo estoy haciéndolo mal. Algo estoy haciendo mal. ¿Ahí? No, que acá llama la atención en la pared libre del ventrículo derecho la falta de solución de continuidad que presenta, donde hay puntos, donde está hipointenso la señal, que seguramente es miocardio, que está anulada la señal, y con zonas que no lo están, que puede corresponder a zonas de realce tardío, que probablemente correspondan a edema miocárdico o a fibrosis de la pared libre del ventrículo derecho, justificando el deterioro de la función ventricular derecha, ya sea por edema o por algún grado de desarrollo de fibrosis. Y coronaria y el componente miopericárdico, ¿no? Bueno, ¿y qué les parece el pericardio? Era lo que teníamos que ver. Bueno, pero en estos cortes, ¿qué les parece esto? Ay, esto que se ve. Que nos ha generado bastante con Alonso, porque bueno, lo hemos visto el caso de los dos. Esta línea acá, que parece más hiperintensa que acá. O sea, esto sabemos que es grasa, derrame, ¿no? Pero por fuera no brilla como esto. Es mala anulación porque acá la grasa del subcutáneo también brilla. Sabemos que en el realce tardío la grasa tendría que estar anulada y el líquido también, pero a veces no siempre pasa así. A veces uno duda si es grasa, si es realce en el pericardio, ¿no? Especialmente en el pericardio. ¿Qué les parece eso? En el realce no siempre. No es blanca. Claro, pero no siempre brilla como el pericardio. Es un gris, un iso intenso un poquito más clarito, pero no brilla como el pericardio. Pero vos ves esto que brilla mucho más que esto que sabemos que es grasa. Y entonces, ¿qué? Pensando en el pericardio límite, ¿no? Es pericarditis, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿nos pareció que brillaba el pericardio en T2 con su presión? No, hasta ahora no nos pareció. A ver, esto todo depende de sensibilidad y especificidad. Yo particularmente a mí me gusta ser más específico que sensible. Hay gente que le gusta ser más sensibles que específicos. Yo veo eso y yo le digo, y bueno, imagínense, mira, no tiene un tumor en la aurícula izquierda. Y ahora ya empieza uno, cambia la visión de la imagen. Si este fuera un estudio de otra cosa, esa sería la grasa o el pericardio convencional y no nos parecería nada, honestamente. Si yo veo este estudio, yo diría que veo un compromiso más miocardiopático que pericárdico. ¿Sí? No vi brillante en T2, no lo veo realzando. El que ha visto un pericardio hiperrealzado con captación tardía del pericardio, cuando brilla, y sí, ese lo diagnostica mi hijo, ¿sí? Pero esto de acá, honestamente, no me parece que sea gran diagnóstico para decir compromiso pericárdico. Que no quiere solo decir en un nada, corte, tampoco. Solo en un par de cortes, el resto no. A ver, grosero, no parece. Tendría que estar brillante. Pero quiero ver más esto, querido. Convengamos que no es el mejor realce, no es el realce del Philips. Es un no es el mejor realce, pero bueno, es lo que tenemos. Con las secuencias en fase y en magnitud,
que te anula el líquido y te lo pone el líquido blanco, vos con las dos podés separar el líquido, o sea, comparando las dos y podés o sea, ver un poco más dónde está el pericardio y ver si es real o no. Acá me cuesta mucho decir que realza el pericardio porque no lo termino de visualizar Claro. bien, y entonces si tiene algo, no Pero lo lo llego que a ver. sí realza Por es ahí abajo, al todo lado de la eso. cara lateral, hay un poquito. Hay una parte de Sí, septum eso que está no bien. está. Ah, esa partecita allá. Eso. Miocardiopático. A ver qué te parece, Maca. No, exactamente lo mismo. Acá me cuesta verlo, pero me parece más que nada yo me jugaría por miocardio. De última, yo lo que hago es juntar estas imágenes con el cine al lado, con el de uno al lado, con el de dos al lado, y muevo y veo para terminar de definir. Sí, totalmente. Sí, nos generó mucha disquisición más pensando en la fisiología constrictiva, ¿no? Es como vos decís, digamos, si no hubiera tenido eso, no nos hubiera llamado para nada la atención, pero como tenía fisiología constrictiva, a ver, esto es inflamación o no, la verdad es que cuando uno, claro, no tiene calcio y cuando uno ve un engrosamiento difuso va a interpretar que si tiene inflamación activa va a estar todo el pericardio brillando y uno, como vos decís, Esteban, lo ve como un halo que brilla alrededor de todo el corazón. Acá es un segmento, como decía Alonso, solo el segmento basal, cosa que al final no lo dimos como válido, ¿no? Pero bueno, estaba bueno como para discutirlo y también ver la opinión de todos, porque siempre es un desafío el tema del pericardio, más cuando no está claramente engrosado y cuando no hay grandes signos de inflamación. El T2, algo que quería mencionar, no es tampoco una secuencia súper fidedigna para ver inflamación, y cuando hay edema, derrame menos, porque el derrame también brilla, y entonces el pericardio parietal brilla, ¿cómo diferenciarse el derrame del edema, ¿no? Así que también es otro tema con eso. No, una pregunta a propósito de lo que comentabas. Cuando ves realce tardío en el pericardio, ¿vos asumís que es agudo siempre o que puede también ser crónico? Digo, por lo que dijiste de... Sí, puede ser las dos cosas. En realidad hay estudios que lo que evalúan es el grosor del realce tardío, del pericardio en el realce tardío, y cuanto más es ese grosor, uno interpreta que hay más inflamación activa y más respuesta va a tener con corticoides, ¿no? Pero no siempre es inflamación activa, sí. Bueno, Sería bueno que ahí nos juguemos antes de verlo. Sí, Y no- ¿qué te parece? Si tuviera que decir. Tiene- 30 años como yo- segmental. Yo acoto algo igual, que yo tengo el antecedente de una mujer joven que hizo radioterapia por un linfoma y que tenía la DA un desastre y todas las arterias un desastre. Entonces yo estoy sesgada por eso a pensar... A ver, la doctora de San va a opinar. No, que digo que pese a que tiene 33 años, yo estoy sesgada a pensar que quizás la radioterapia sí hizo estragos en sus arterias. Yo creo. Pero no es antecedente. Yo creo que tiene una derecha tapada proximal con recanalización distal. Bueno, porque entonces la doctora de San dice que tiene enfermedad coronaria, pero sesgado por con desarrollo por el efecto actínico. Claro. El doctor Luciano de Stefano dice que por efecto actínico, por enfermedad aterosclerótica. Por efecto actínico. Bien. Y si yo tuviera que dar una opinión para ser una tercera alternativa, ¿no? Yo diría que acá hay un compromiso coronario secundario a una afectación pericárdica que está generando estenosis, pero secundario a efecto pericárdico, no enfermedad propia del vaso, con presión extrínseca, para hacer un poquito... Y ustedes dos conocen el caso. ¿Querés dar alguna posibilidad más, Josefina? Jorgelina. Pero no soy Carlos. Para mí es normal. Al final Eso es. 4 posibilidades acá. Borra si es la que no es. ¿Sí? Bien. 3. A ver.
Ahora. No, esperá. Esa, la primera, ya me da la razón a mí porque se ve la derecha que se llena por recanalización. ¿Ven la derecha cómo se llena tardíamente? No, entonces le vamos a pedir al doctor Luciano de Stefano que nos diga por qué asumió que era una derecha proximal con circulación. Primero porque tuve suerte. Y segundo porque estaba solo afectada la base y la punta no. Entonces asumí que estaba, aparte que en general la enfermedad clínica es proximal y no distal. Y segundo que estaba en la motilidad y en el realce, se veía que estaba afectada la parte medio basal, más basal que medio, y lo apical está bastante respetado. Entonces uno puede pensar o asumir que por algún lado está llegando eso y esto está recanalizado distalmente. Sí. Todos piensan que es una enfermedad crónica coronaria. Como que esto es todo fibrosado, calcificada. A ver, digamos, para mí lo más probable es que esto principalmente es una enfermedad actínica y que en algún momento se tapó y hizo el evento agudo. Pero esto principalmente es una enfermedad actínica. Uno no piensa que esto primariamente es una enfermedad aterosclerótica y que terminó con... Esto primeramente es una enfermedad actínica y que en algún momento se terminó de tapar y hizo el evento agudo. En contra de eso, yo hubiera esperado que para una enfermedad actínica, que justo seleccionó la coronaria derecha y la de A y la circunfleja, está bien, puede ser por el campo. Y bueno, me pongo en la opinión del frente. Entonces, si pienso en una cuestión de campo y hay que ver cómo fue el sistema de irradiación que recibió, me llama la atención que el vaso afectado sea proximal derecho y los otros dos vasos no estén afectados. Con lo cual, podría pensar que podría haber habido un fenómeno sobre un efecto actínico, se forme una placa, ¿no? Y de ahí sí se genere un fenómeno de trombosis intraplaca, pero secundario a una afectación actínica inicial, aterosclerótica posterior secundaria. Una cosa, digamos, que podría explicar esto, es que el paciente era obeso. ¿No era obeso? Bueno, pero ahora no era obeso. No, bueno, pero cuando le hicieron la radioterapia, Sí. bueno, eso explica la rotación del pedículo y que la derecha quede anterior. Y el otro punto, ¿por qué le preguntaba por qué sospechaba la derecha proximal? Es que me pareció que los segmentos más afectados era el septum basal posterior y la cara inferior. Las derechas, en un 85% cuando son dominantes, es porque dan la descendente posterior y el tronco de los posterolaterales. Por eso, cuando uno ve cara inferior estricta, pensó en la DP. La DP la puede dar en un 85% la corona derecha. Y el tronco de los posterolaterales va a estar en un 85% saliendo de la derecha. Si la derecha es proximal, uno esperaría tener trastornos medio-basales, inferior-látero-posteriores y del septum basal posterior. O sea, esperaría encontrar 2 segmentos inferiores, 2 segmentos posteriores, 2 segmentos laterales y el septum septal posterior. O sea, estoy hablando de 7 segmentos. No me pareció tanto, por eso no pensé en proximal de derecha, porque no vi tanto la cara lateral afectada. Era un ventrículo malo el ventrículo izquierdo, pero lo segmentario grosero parecía ser de medio basal inferior y basal septal posterior. Por eso no, para derecha proximal hubiera esperado más expresión visual. Venga de circunfleja, que muchas veces en tomografía lo vemos, ¿no? Que el tronco... Exactamente. Mucho que ver con eso. Y lo otro que va a favor, bueno, de lo que dice, dicen todos, esto, enfermedad clínica crónica, a lo que agregó una rotura de placa, es obviamente el cuadro clínico. Ingresó con dolor, ahora después de toda la data, ¿no? Ingresó con dolor, con cambios en el electrointradolor y una curva enzimática típica de infarto que iba en contra para miocardio. Por eso, si bien la resonancia se hizo para evaluar todo, digamos, le quedaba duda que fuera realmente una pericarditis. Ya tenía una cosita en cara inferior. Hubo en cara inferior, o sea, algo agudo pasó, ¿no? Más allá de... Y recordemos que la cateterismo es una luminografía, digamos, vemos la luz, pero no vemos la enfermedad. Entonces yo no sé si es ADA o si de que tengan enfermedad no estenótica, pero actínica. En el eco estaba hiperrefringente, en el 4 cámaras está hiperrefringente el anillo mitral. Bueno, sí. Ahí, o sea que seguro hay algo. Sí, totalmente. Así que bueno, eso. Era trombo agudo. Así que le hacen una angioplastia
y queda abierta a la derecha con un flujo. En el que inferior. Y llama la atención que para estar así tapada no tenía supra. No tenía supra. Bueno, y acá traje un trabajo, un infarto con compromiso de BD, que en un paciente que ya tenía, que va a raíz de esto, ya tenía el antecedente de radiación, le daba la fisiología constrictiva y se puso de manifiesto ante la sobrecarga de volumen del infarto con compromiso de BD. No, sí, que Constricción sí la empeoró. tuvo, claro. Por El eso chico nos estaba me gustaría hacerle en la clase resonancia funcional después 1. de todo esto, digamos, a Claro. ver cuánto primero mejora el BD y cuánta fisiología constrictiva tiene con un BD más o menos recuperado, ¿no? Realce que... No, sí, pero más que nada por el tema de la constricción, porque por eso va este artículo. Un paciente que no tenía un claro engrosamiento del pericardio, pero que sin embargo tenía fisiología constrictiva, ¿no? ¿Cuál es? Por ahora lo va a comentar Alonso, que además hizo un infarto del BD y de la cara inferior del septum basal del BI. Bueno, este trabajo son 143 pacientes pericardiectomizados de la Mayo Clinic durante un transcurso de 7 años y lo dividieron por anatomía patológica, un grupo 1 con pericardio normal de espesor y grupo 2 más de 2 milímetros. Como son todos pericardiectomizados, pasé una para atrás con esto. ¿Cómo vuelvo para atrás? Ahí. Como son todos pericardiectomizados, la mayoría son del grupo que tenía un espesor aumentado. Lo que vemos acá el paciente tenía irradiación, un 15 a 20%, sea del grupo pericardio chico o no, tienen el antecedente de radiación. Bueno, había pericarditis, enfermedad de colágeno, pericarditis. La mayor parte de las que tenían el pericardio más grueso eran idiopáticas. Y lo que podemos ver que en el grupo que tiene el pericardio fino, el 85% tiene fibrosis. O sea, tanto grupo pericardio fino como pericardio grueso tenían hallazgos patológicos en la anatomía patológica, valga la redundancia. El 85% tiene fibrosis, que uno piensa pericardio fino, tiene poca fibrosis, versus casi el 100% de los otros. Y un 54% tiene inflamación, un pericardio fino, nada. La minoría está no inflamado, la mayoría está inflamado. Para no quedarse con la idea de pericardio grueso es el que está inflamado y tiene más fibrosis y tiene más calcio, el grado de calcificación es la misma, 35% sea el pericardio fino o pericardio grueso. O sea, como para sacar la idea que uno tiene a priori de que tiene más alteraciones el pericardio grueso y el pericardio fino por definición tiene que ser normal. No, me mostraron una resonancia por el tema justamente que querían que con la resonancia se defina si era inflamación aguda o inflamación crónica en base a como las características de la resonancia, que no tenía edema, era normal en espesor y tenía un poquito de realce tardío, pero lo que les dije fue que se fijen más en las características clínicas de la paciente, como para ver, por eso también te comentaba, como para definir si es agudo o crónico, porque eso es más clínica, me parece, que a menos que veas mucho, claro. Sí, había tenido el antecedente de un episodio de miopericarditis y después seguía con que quedaba cada 2 por 3. Yo no la pude interrogar a la paciente porque me mostraron el CD directamente y seguía con dolores. Entonces no sabía si creerle o no creerle. Como que estaba en la duda también por la paciente.
Bueno, y el mensaje más importante, ¿no? Es de que los que hacemos resonancia no nos quedemos con que pericardio fino no pasa nada, sino tomar muy en cuenta los datos del ecocardiograma, y cuando esto no es así, insistir con el real time, que es muy importante. A mí me ha pasado más de una vez, real time con excursión septal con la inspiración y un pericardio que no te dice nada desde el punto de vista de grosor y realce tardío, pero sin embargo tiene fisiología constrictiva. También las secuencias de tiempo real se pueden hacer en la vena cava y también se pueden usar secuencias de time lineal para ver las adherencias, que a veces uno las ve en cine y otras veces pueden pasar desapercibidas.